Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Hola, Ané, déjame saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí contigo, de que tengamos este espacio, este momentito para compartir y conversar un ratito. Te voy a dar entrada desde ahora y juntas. Ajá. Esto es nuevo para mí. Hoy el tema de nuestra conversación. Ay, si estás como yo, tienes coquilles. Ay, se oye mucho. Se escuchan, los de aquí también se escuchan. Sí, sí, pero bueno, eso es parte del trasfondo natural de la música naturaleza. Sí, yo los disfruto muchísimo. Sí, Yo, sí. yo sé que ellos forman parte de mi orquesta. Definitivamente, esa es la nueva normalidad también, así que eso es común. El otro día estaba escuchando un concierto de Silverio Pérez y también estaba en vivo y estaban los coquíes sonando, así que él lo que hizo fue hacer risa de eso. Claro, porque es que estamos pues trabajando desde nuestros hogares, en la comodidad que tenemos. Me parece bien abrazar esa realidad con todo lo que eso significa y qué bueno que en nuestro caso esa realidad en este momento lo que significa es el cantar de los coquíes, ¿verdad? Ujú. Pienso que, hola, saludos, por ahí nos están saludando. Sí, ya veo, saludos. Bueno, Anet, gracias por aceptar esta invitación para compartir este espacio junto conmigo y compartir desde ese conocimiento que tú tienes, que has ido formando a lo largo de los años. Estuve viendo tu información desde formación y la verdad que es un honor tenerte aquí y durante este mes yo escojo cada mes un tema que me gusta como ir explorando y compartiendo de una manera u otra, así, de forma informada, manera de conversación con la comunidad que es Guinness Essentials de distintos temas, siempre buscando la manera de aportar bienestar, ¿verdad? Yo digo que el lema de Guinness Essentials es que cada persona, que cada vida a la que toquemos, pues pueda vivir en bienestar y armonía desde adentro. Porque esa es la clave para que entonces yo pueda vivir en armonía con mi entorno. Mi entorno puede ser el resto de los seres humanos, pero se extiende más allá, ¿verdad? Se extiende a la vida animal, a los recursos, a la tierra. Y en la medida que yo puedo estar en paz conmigo misma, abrazando mi historia, mi realidad, lo que me gusta y lo que no me gusta tanto de mí, y, y viéndome con amor, con compasión, pues de esa misma manera yo puedo llevar eso hacia adelante, ¿verdad? Estar con otras personas desde ese lugar, que esa relación pues esté basada en el amor, ¿verdad? Y no en el deber ser, en estas expectativas que a veces nos ponemos a nosotros mismos. Y este mes yo escogí que el tema fuera pues nuestro mundo interior. Así que me pareció genial haber entonces estado contigo Qué en bien. este taller como, como intensivo, que fue la palabra que tú nos dijiste, en ese taller intensivo donde por 4 semanas, en cuestión de media hora, nos diste calidad pura, compartiendo información acerca de la comunicación. Y sé que eres experta en las comunicaciones, de tu maestría es en comunicaciones, tienes un trasfondo
educativo bien profundo, ¿verdad? En periodismo, también en antropología, en tu bachillerato y luego en la maestría trabajaste con las comunicaciones. Pero a pesar de que, ¿verdad? Yo por lo general pensaba en comunicaciones como, bueno, eso son las compañías las que tienen que manejar eso, pero no, la comunicación es parte de nuestro diario vivir y lo hacemos aunque no hayamos pensado en eso como respirar. Es parte de, sin eso no estamos en relación con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Y de eso es que estamos aquí listas para hablar. Me gustaría, como ya mencioné lo que estudiaste, aquí hay una información que me compartiste que me pareció súper chévere. Eres la fundadora de Comunicarte y también estuve leyendo que trabajaste con el Centro de Periodismo Investigativo, que trabajaste también con la Fundación Flamboyant, con el Centro para la Libertad de Prensa y con la Fundación Kettering. Esta no la conozco tanto, las otras organizaciones las conocí anteriormente, sé que son organizaciones importantes, digamos, por lo que realizan, ¿verdad? Por su propósito, es principalmente, es que lo digo. Y también ha sido seleccionada, ¿verdad? Como Global Shaper por el Fondo Económico Mundial y como Thought Leader en Media en la organización Images and Voices of Hope, que eso significa que te apasiona lo tuyo, que no Sí. has perdido el tiempo, le has dedicado con pasión a seguir. Y por eso mismo quería preguntarte, ¿qué te trae a este mundo de las comunicaciones? Pues Antes de que hablemos un poquito del tema principal, me gustaría que te conozcan un poquito a ti. Claro, bueno, ya tuviste una introducción ahí buenísima, gracias por eso. Ya conocen qué estudié, en dónde he trabajado, así que un poquito de todo. Pero Currículum vitae. mi currículum vitae, definitivamente. Pero la pregunta que me haces es muy buena, es muy interesante. Y la verdad es que no sabría especificarte desde cuándo comenzó en mí ese deseo por apasionarme por las comunicaciones. Yo sé que desde niña, porque en la escuela, en tan temprano como en sexto grado más o menos, hubo un periódico escolar y yo me apunté porque me encantaba escribir y me encantaba la cuestión de comunicarnos, ¿verdad? Esa naturaleza humana de comunicarnos. Y escribí para el periódico y fue una escuelita, como yo digo, de entrenamiento en esa experiencia tan joven, en sexto grado. Pero la realidad es que yo creo que desde chiquita, desde que uno aprende a comunicarse, como que poco a poco me fui dando cuenta de cuán fascinante es la comunicación y cuán importante, porque como tú bien señalaste, yo creo que es una de las destrezas más importantes, si no la más importante. Y hay muchos estudios que hablan de eso, que podemos hablar más adelante de los diferentes estudios que avalan la importancia de comunicarse efectivamente. Pero yo te diría que es algo desde niña y que poco a poco pues he descubierto intereses nuevos dentro del mismo campo de la comunicación y decidí estudiarlo y lo he estudiado pues por distintos medios, también no solo el bachillerato y la maestría, sino que he tomado certificaciones diversas en distintas organizaciones también, porque pienso que uno nunca deja de aprender, uno tiene que seguir aprendiendo y la comunicación es algo que cambia también constantemente y uno tiene que adaptarse a los nuevos retos como lo que estamos viviendo ahora con las nuevas tecnologías y la realidad virtual. Sí, estoy muy de acuerdo contigo con esto de que la vida constantemente nos lleva, sobre todo si mantenemos esa curiosidad activa, a continuar formándonos, a continuar aprendiendo más, a profundizar, a conocer cómo se hace ahora, qué cosas hay distintas, porque si la base muy probablemente es la misma, la intención de la comunicación pues es eso, que exista o que se transfiera un mensaje de un lado a otro y eso tú nos darás todavía más información al respecto, ¿verdad? Tienes ahí tela para cortar, como decimos. Pero te hacía la pregunta porque me parece muy interesante el efecto que tienen nuestros primeros años de vida para el resto de nuestra vida. Según nuestra niñez, hay eventos en particular que nos hacen saber
por ahí es, esto como que me gusta, o por ahí no, no inventé, por ahí no quiero caminar. Y pues me gusta hacerte esa pregunta porque me parece chévere, ¿verdad? Que siempre encontramos, por lo menos yo también lo encuentro en mí y pienso que coincidimos con más personas, que ese camino de nuestro propósito nos viene hablando desde bien temprana edad y el permitirnos continuar explorando ese camino, entonces abre las posibilidades de que entonces ahora, como lo estás haciendo tú, tienes material para entregar al mundo y hacer un gran aporte. Definitivamente. Y fuera de las comunicaciones, ¿quién es Anet Sofía? Bueno, pues Anet Sofía es hija, es esposa, es tití de unas sobrinas y un sobrino chulísimo. Soy bailadora de flamenco en mi tiempo libre, que es algo que me apasiona también, el baile y la danza, y que es súper importante en el ser humano, ese aspecto corporal y de la actividad física. Y me encanta la naturaleza, me encanta la playa. Tenemos unos jardines comestibles, mi esposo Alberto y yo, así que es un poquito de todo, tengo muchos sombreros, esa es Anet, una mezcla de todo un poco, como somos todos los seres humanos, que tenemos un poco de todo. Así mismo, así somos. Me gusta también hacer esa pregunta porque a veces, tal vez por no sé, un poco la escuela de la vida nos lleva a veces a pensar que tienes que enfocar aquí, que tu propósito es uno, pero realmente no, somos multidimensionales, tenemos muchos propósitos en diversos aspectos de nuestra vida, que todos hacen esa razón de vivir. Entonces, ahora sí. Esa fue la introducción. Sí, sí me gusta que te conozcan porque pienso que no todos en la comunidad te conocen. Sé que Ángel está por aquí. Ángel sí te conoce porque Alberto, tu esposo, es su primo. Sí. De ahí nos conocemos, pero no conocía esta parte profesional de ti, hasta luego en las redes pues voy viendo la información que vas compartiendo, que agradezco también. Y pues me interesa que sepan un poquito más de quién está aquí conversando con nosotros, y aunque en este momento no nos estén viendo algunas personas, pues como lo vamos a dejar grabado, entonces luego pueden verte, buscarte, conversar contigo también. Claro. Entrando así un poquito en temas, hablamos mucho de la comunicación interna, pero ¿qué es esto realmente? Pues mira, ¿cómo es eso? Eso es un mundo muy interesante. Yo diría que para mí la comunicación interna es la más importante de las comunicaciones, en todos los aspectos que uno puede hablar, porque la comunicación interna es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Esa sabiduría interna, ese mensaje que vamos llevando a nuestra mente constantemente, los pensamientos que elegimos, las palabras que escogemos, hablarnos a nosotros mismos. Eso es a nivel personal, una definición de lo que sería comunicación interna, porque a nivel organizacional, que es otro tema, y podemos estar hablando de eso otra hora, de otro momento, porque eso también es un campo bien amplio. A nivel organizacional, la comunicación interna es al interior de la organización, hace referencia a comunicarse entre los empleados mismos y entre sus juntas, no hacia el público externo. Y es importante hacer esa diferencia porque a veces a nivel organizacional y a nivel personal olvidamos ese aspecto. Y es el aspecto, yo diría, que más importante, porque como tú bien dijiste, esa importancia de uno estar en balance con uno mismo, en equilibrio, es más importante porque si no, tú no estás en balance y en equilibrio, ¿cómo tú puedes dar a otros? ¿Cómo puedes comunicarte efectivamente con los demás? Y es bien importante. Por eso yo pienso que siempre digo que entre la comunicación interna y la externa, que es cuando nos comunicamos con los demás, la interna va primero y es más importante porque tú tienes que aprender a hablarte positivamente, que hay estudios que lo correlacionan con la reducción en los niveles de estrés. Imagínate, si tú te hablas positivamente, tienes menos estrés, y si tienes menos estrés, eso está también correlacionado con múltiples enfermedades, ataques al corazón, hasta cáncer y otras enfermedades. Así que esto no es un asunto que a veces le llaman las destrezas suaves,
en el campo, en el argot, en inglés le dicen los soft skills, Sí, pero yo pienso que no, que es un essential, es una destreza esencial realmente para la vida, para aspectos personales y aspectos profesionales. definitivamente estoy de acuerdo contigo porque son soft, yo creo que porque pasan a veces hasta como por alto, es como que se toma, como que ya lo debes tener o que ya debe estar ahí, pero no porque realmente sea suave, porque todo el que en algún momento ha vivido una experiencia o un momento de ansiedad, sabes que no es nada soft esa comunicación que se está llevando a cabo, ¿verdad? Internamente. Entonces, me gustaría que te sientas con toda libertad de hablarnos un poquito acerca de como de qué está pasando ahí adentro, en esa cabecita, en esa comunicación interna y qué cosas debemos tomar en cuenta, porque por lo menos yo, Sara, veo que podríamos tener una comunicación, por decirlo así, sana, una comunicación interna sana, pero también se da que en ocasiones no es tan sana, a veces puede estar llena de momentos pues limitantes, incluso violentos, en los que somos violentos con nosotros mismos. ¿Qué podríamos nosotros? Creo que es fácil, pero por aquello de dejarlo como que esté claro, que aclarar ese punto, ¿cómo podemos observar esa comunicación interna? Y pues más allá de eso, si identifico que estoy trabajando con un proceso interno, digamos lo negativo, digamos lo que me limita, digamos lo violento, ¿qué herramientas tengo o que puedo entonces ir integrando para trabajar con esa comunicación interna, irla transformando para que entonces sea una saludable, sana? Sí, pues mira, son varias preguntas y la primera me hace pensar en que es una realidad, no es tan fácil realmente. La comunicación interna es un proceso y es complejo porque tú estás constantemente exteriorizando hacia afuera, comunicándote con otras personas, pero a veces te olvidas de qué pensamientos estás desarrollando y a veces en esa comunicación, pues pasas por alto ese aspecto que es mirarte hacia ti mismo, qué pensamientos tú tienes, qué palabras tú eliges para comunicarte, para pensar sobre ti mismo, sobre la vida. Y entonces ahí es que donde uno puede identificar rasgos como lo que pueden ser criticarse, compararse con los demás, Sí, juzgarnos. Esos son componentes que a veces los hacemos sin darnos cuenta. Y yo creo que una de las herramientas más importantes es esa autorreflexión constante que uno puede tener. Uno pues puede hacerlo a través de la meditación, a sí, través del silencio, de sacar tiempo para tener silencio con uno mismo, sacar el tiempo para estar contigo a solas. Y esos momentos son los momentos clave donde tú puedes reflexionar sobre cómo tú te comunicas contigo, qué tú te dices. Si tú te dices constantemente, ay, yo no puedo o yo no valgo, o esta otra persona lo hace mejor que yo constantemente, estás comparándote. Incluso nos comparamos las mujeres, es común que se comparen con las madres, porque mi mamá lo hace así, porque mi abuela lo hacía así, y ese tipo de cosas a veces uno dice, eso no es violento, ¿no? Pero poco a poco es como la gotita en el vaso de agua que va cayendo y va calando y va llenando ese vaso hasta que se desborda un día y no sabemos por qué, de momento tenemos ansiedad o tenemos depresión o tenemos problemas serios de salud y son esos pensamientos y esa comunicación interna que tenemos con nosotros mismos. Y muchas veces yo creo que la herramienta más importante es esa autorreflexión que podemos hacer para poder hacer ese cambio de mentalidad, de saber escoger cómo nos comunicamos con nosotros y además obviamente cómo nos comunicamos con los demás, pero obviamente estamos hablando hoy de comunicación interna principalmente. Y muchas veces hay estrategias como mirarte al espejo y hablarte a ti mismo frente al espejo. Ahora que tenemos las tecnologías nos podemos grabar en el teléfono, o sea, hay diferentes formas, pero lo importante es más bien cuando tú te comunicas con los demás, tú también te estás teniendo un diálogo interno. A veces es subconsciente, pero sí, siempre estamos definitivamente. comunicándonos.
con nosotros mismos, y entonces es como tú tener esa tercera mirada hacia ti mientras tú te comunicas con los demás y mientras estás a solas, para poder reflexionar profundamente sobre qué lenguaje tú estás utilizando y qué estrategias estás utilizando. Me comparo con los demás, me critico, me juzgo, cómo yo estoy siendo conmigo misma, para poder identificar y entonces tomar acción para remediarlo. Claro, claro. Ha dado unos puntos bastante importantes. Mientras te escuchaba, recordaba que hace un buen tiempito atrás, no tan lejano, pero tal vez ya más de un año, me ocurrió que estaba pensando y de forma inconsciente, digamos, que yo soy despistada. A mí se me pasan las cosas porque soy despistada. Y en una ocasión lo dije en voz alta y había una persona de frente de mí y me dijo, pero ¿por qué le sigue dando tanta energía a eso? Mejor reconoce que en este momento algunas cosas se te olvidan, pero no digas que eres, porque estás afianzando, anclando eso en ti. Y yo dije, oye, pero qué sabia, tiene toda la razón. Entonces, desde ese momento en adelante, cuando me ocurría un despiste, pues decía, es que en este momento pasé por alto esta situación, entonces dejé de afirmar constantemente que soy una persona, y la verdad es que se nota el efecto cuando hacemos ese cambio de mentalidad. Pero quiero como resaltar algo que dijiste, que básicamente ese primer paso es abrir como esa brechita donde nos demos ese espacio de autoobservación. Y diste varias ideas, diste la idea de mirarnos, estrategia de mirarnos al espejo, la meditación, escucharnos, grabarnos. Y quería añadir que a mí me funciona escribir. Es algo que he comenzado a hacer hace poco, y sentarme a escribir lo que siento, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, me permite, aunque no escriba los juicios necesariamente, aunque a veces sí, pero en el proceso de sentarme a escribir, sí, porque hay ocasiones que escribo, como yo digo, dejando que la pluma vaya sola, y ahí se escribe todo, todo, todo. Hay otros momentos que estoy como racionalizándolo un poquito más mientras escribo, y entonces a lo mejor no escribo el juicio, pero me doy cuenta. Y entonces al darme cuenta, entonces ya puedo hacer el cambio, puedo iniciar ese proceso, ese nuevo acuerdo conmigo misma, para entonces seguir acercando eso a mí. Definitivamente quería añadir que esa estrategia que diste de escribir es una muy buena y es una herramienta bien poderosa. Hay múltiples estudios que hay recientemente sobre el poder que tiene la escritura, porque eso activa una parte específica del cerebro que es diferente, ¿verdad? Cuando uno está escribiendo a computadora o utilizando el teclado del teléfono celular. Esos son procesos distintos, pero coger un lápiz o un bolígrafo y un papel y escribir tienen unas repercusiones y con unas conexiones neuronales bien interesantes. Y ese proceso ayuda también, obviamente, con lo que se llama la inteligencia emocional. Cuando tú llevas un diario de tus emociones, tú aprendes a reconocer tus emociones y por lo tanto la puedes aprender a manejarlas más efectivamente. Claro O sea que que sí. ese aspecto que viste me parece fascinante, y lo otro que dijiste con respecto a escribir observaciones libres de juicios. Eso parece fácil, pero no es fácil. Y constantemente nosotros estamos comunicándonos con juicios y con valores y con estereotipos y con estigmas. Y la realidad es que uno tiene que detenerse a tratar de eliminar de su vocabulario todos esos juicios, esos estigmas, esos estereotipos, todas esas expectativas que han creado desde la niñez hasta la adultez, todo eso. Dice el filósofo Krishnamurti que observar sin evaluar es la forma más elevada de la inteligencia. Y a mí me encanta esa frase porque es muy impactante, pero es bien profunda y a la vez es bien retante. Poderosa, es muy poderosa, y nos lleva a aspirar a estar en ese lugar. Eh, Uh -huh. Te entiendo perfectamente. Bueno, entonces, continuando con nuestra conversación, hay un tema que
tú hiciste, me mencionaste para que ¿verdad? Mientras conversábamos previo, incluirlo, y me pareció maravilloso porque creo que es como la respuesta. ¿Y ahora qué hago cuando me encuentro con esto? Me estoy dando cuenta que tengo, porque no necesariamente significa que toda nuestra comunicación interna es negativa necesariamente, pero podemos reconocer nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas para crecer, nuestras áreas donde sí nos estamos tratando con límites, con juicios, con expectativas. Entonces, mencionaste el tema de la comunicación no violenta y me pareció genial porque es la respuesta a cómo, ¿verdad? Conocer qué es, conocer cómo la puedo aplicar, es la respuesta a cómo yo puedo transformar este aspecto que quizás está negativo o está de una manera disfuncional, a llevarlo a que sea efectivo, a que sea asertivo, amoroso, incluso conmigo misma. Entonces, luego de eso, pues lo puedo llevar hacia afuera. Pero como hoy estamos hablando de la comunicación interna, lo que queremos comenzar con nosotras mismas. Así que Definitivo. háblame de la comunicación no violenta, que ese tema tiene enamorada. Pues sí, te voy a hablar de ese tema, pero antes quiero decirte un dato que comentaste con respecto a la que no siempre nosotros nos comunicamos de manera negativa. Y eso es cierto, pero hay estudios que dicen que la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos o son inútiles. ¿Qué quiere decir un pensamiento inútil? Un pensamiento inútil es que es del pasado, de algo que tú no puedes volver atrás y resolver lo que ya pasó, o un pensamiento del futuro, de algo que no ha ocurrido y por lo tanto que te crea ansiedad porque no ha ocurrido ese suceso. O sea que eso es lo que dicen los estudios sobre los pensamientos, que estamos en el pasado o en el futuro y muy pocas veces estamos en el momento presente, que es donde realmente debemos estar, porque es lo que estamos viviendo, que es el ahora. Así que yo quería traer ese punto importante como preámbulo entonces al tema de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta a mí llegó a mi vida hace más o menos 3 años, cuando yo participé de un foro de justicia restaurativa en Ohio. Allá es donde está la fundación esa que yo trabajé, que se llama Kettering, que es la única que tú no conocías. Pues sí, pues yo tengo una relación con la Fundación Kettering y con varias personas en Ohio, ya de más de 10 años. Y hace 3 años participé de este foro donde conocí a una mujer que habló del tema de comunicación no violenta y a un caballero que también habló en el contexto de las cárceles de, no recuerdo si fue la ciudad de Chicago, me parece que fue la ciudad de Chicago, porque en diferentes lugares se ha dado este concepto, se ha popularizado y se ha utilizado en escenarios como los que te mencioné, que es en cárceles. Así que imagínate, donde reina la violencia, que así fue que surgió. El concepto lo popularizó un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg. Él fue el que creó este concepto y a mí me enamoró, como uno dice, en el instante, porque yo dije, wow, si todas las personas lograran comunicarse de manera no violenta con ellas mismas, automáticamente también la comunicación externa va a cambiar, como tú bien dijiste. Y definitivamente es un modelo que yo creo que es una herramienta bien poderosa y ayuda para esta comunicación que estamos teniendo tú y yo, y el tema de la comunicación interna. Esa comunicación interna debe ser no violenta. ¿Y cómo hacemos que no sea violenta? Pues tenemos que eliminar los juicios, como mencionamos ahorita. Tenemos que pensar en observar sin evaluar, en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y eso está muy bonito como suena, y parece que es fácil, pero no es nada fácil realmente. Así que, pero por ahí va la cosa. ¿Cómo podemos ser no violentos con nosotros? Como dice la frase conocida, con la boca es un mamey. Exactamente, Pero exactamente. es posible.
Es Es posible. posible, sí, es posible. Yo creo que es cuestión de práctica, Sara, como todo en la vida. Yo creo que uno aprende a desaprender también, porque hay cosas que ya las tienes inculcadas mientras más adulto, mientras, ¿verdad? A medida que vamos creciendo, vamos arraigándonos en creencias, en pensamientos y en filosofías de vida y acciones y hábitos que a lo mejor no son los más saludables para nosotros, pero está en Ujú. nosotros, en el momento en que nos exponemos a algo, lograr identificarlo, reconocerlo y mejorarlo. Claro que sí, mira, tenemos una pregunta en balance. Nos dice, ¿cómo le hacemos para no tener pensamientos violentos con nosotros mismos? Bueno, es muy buena pregunta y yo creo que hay que empezar a diferenciar qué es violencia y qué no es violencia. Ese es el primer paso, tú reconocer si tienes un pensamiento que es violento, el primer paso es reconocerlo y transformarlo es sustituirlo por otro pensamiento que no sea violento. Un ejemplo que yo doy en las talleres es que uno le diga a una persona que eres un irresponsable, cuando realmente tú lo que quisieras decirle es que no está cumpliendo con una tarea específica en el hogar o en el trabajo. Pero decirle a una persona que es irresponsable o decirte a ti mismo que yo soy un irresponsable por una acción específica, cuando mejor debes de refrasearlo y cambiar y utilizar una selección de palabras que no sea violenta. Así que yo creo que el primer paso es reconocerlo y luego sustituirlo. Y una estrategia bien interesante que hemos hablado desde el principio es la escritura, lograr escribir esos pensamientos para tú poder nombrarlos y escribirlos y mirarlos y enfrentarte a ellos con un papel, tiene un poder bien grande. Y luego Sí, entonces transformarlos, que es la parte más retante, pero que es una cuestión de hábito, es una cuestión de practicar constantemente el comunicarnos de una forma que no sea violenta hacia nosotros mismos, que seamos pacíficos, compasivos, que fomentemos el respeto, la empatía, que son aspectos bien importantes para la comunicación en general. eso está maravilloso. Y sabes que añadiendo algo que realicé en una ocasión fue, de hecho, dentro de un proceso que estaba llevando a cabo, que estaba yo viviendo, fue que además de que lo escribimos, practicamos el contrario. Porque esa expresión violenta está anclada por mucho tiempo, muchas repeticiones, ¿verdad? Entonces, las primeras veces que hacemos esta versión más asertiva, no violenta, compasiva, al principio va a ser hasta funny, es como, ni me lo creo, pero si lo repito, si me lo digo, si me paro frente al espejo y me lo digo varias veces y lo tomo como una práctica por un periodo de tiempo, como que le voy botando, como digo, lo voy limando, lo voy haciendo más real, más personal y entonces ese proceso de repetirlo, incluso aunque sea a manera de práctica, va como reforzando esto, porque a veces pensamos, y lo digo porque yo misma he vivido la frustración, digamos, de querer hacer una transformación y caerme una y otra vez. Hay ocasiones en que es como, ay, sí, estoy bien positiva y digo, no importa, me caí, lo voy a intentar, pero hay otros días que es lo contrario. Entonces digo, no, soy la peor. Yo que dije que no le iba a gritar a mis hijos y ahora mira para allá que terrible soy. Y entonces me empiezo a decir lo peor. Pero si yo saco este ratito y me refuerzo que yo lo puedo lograr y voy caminando en ese espacio, pues reconocer para mí que ese caminito lo estoy reforzando y que el hecho de darme cuenta ya es un paso adelante me permite ser más amorosa conmigo y decir, está bien, lo hiciste, pero esta vez te diste cuenta y más rápido. Y la próxima vez vuelvo y lo repito. Pero como que no quedarme, como que dar ese empujón adicional cuando tengo la energía para que en otras ocasiones, cuando a lo mejor esté más en baja, como decimos,
pues pueda también como acogerme a mí misma y ser compasiva y entonces volver a empezar, ¿verdad? La chavé, ahora vuelvo a empezar de nuevo. Sí, esto es un constante proceso, somos seres humanos, somos seres sociales, estamos en constante aprendizaje con la vida y con nosotros mismos. Y poco a poco, pues uno va trabajando esas áreas que tiene que trabajar y que te tienes que enfrentar a ti mismo, no hay de otra, nadie lo puede hacer por ti. O sea, que si están buscando una herramienta o alguien que te ayude, pues tú puedes tener un coach, una persona que te ayude, pero nadie lo va a hacer por ti, eres tú el responsable que tienes que tomar acción y mirarte a ti mismo y enfrentarte a ti, enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus retos y enfrentarte si estás teniendo una comunicación violenta a ese lenguaje violento que estás teniendo para que tú lo transformes. Está en tus manos realmente y lo transformas reconociéndolo, identificándolo y luego buscando herramientas como esta charla que estamos teniendo nosotras, esta conversación, y herramientas que hay en la internet ahora, que hay muchísimos materiales, uno puede buscar información, palabras positivas, como frases positivas, cómo yo puedo cambiar esa mentalidad que a veces tenemos, pues utilizando esos recursos. Tienes que buscar recursos y apoyo, y a veces hasta apoyo profesional, definitivamente. Claro, definitivo. Y de hecho, la intención de esta conversación es proveer herramientas de fácil acceso a las personas que se han ido acercando y a la comunidad que se está creando aquí en Green Essentials, porque como te mencionaba al principio, el bienestar y la armonía comienza por de adentro hacia afuera. Entonces, en la medida que a veces me siento desarmado o me siento debilitado, porque tal vez ya he caminado mucho tiempo en ese mismo lugar, hacia esa misma dirección, y estoy debilitada, pues encontrar recursos en el camino que me sostengan, que me contengan, me dan la fuerza y al mismo tiempo van ampliando mi visión y van apoyándome, porque yo no conocía el término de la comunicación no violenta, aunque sí ya estaba trabajando de una forma, ¿verdad?, sin conocerla y sin conocer necesariamente la estrategia, pero sí estaba trabajando una comunicación interna amorosa o compasiva, que es como yo le estaba llamando, ¿verdad? Entonces, al conocerte, conversar, y bueno, es que es una herramienta maravillosa, que acercarla a nuestra vida, si funciona en ambientes sumamente violentos, está demostrado. ¿Qué tanto más podemos hacer con nosotros para sanar nuestra propia historia, con nosotros para sanar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las personas que están a nuestro alrededor y que tenemos esa disposición, ese deseo? Sí. Es transformador realmente. Sí, y yo quería añadir los 4 pasos para que los que nos están escuchando sepan cómo el modelo puede beneficiar en sus vidas de una manera más concreta. Son 4 pasos fundamentales. Ya hablamos de observar sin evaluar, que es el primer paso. Ese es el primer paso. Tú observar lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo o lo que estás pensando sin juicios. Lo segundo es expresar tus sentimientos. ¿Qué yo estoy sintiendo en este momento? Lo tercero es la necesidad. ¿Qué yo necesito? Y tenemos una lista larguísima de necesidades como seres humanos que van desde lo más básico de las fisiológicas hasta la autorrealización. Y se puede buscar por internet cuáles son las necesidades de los individuos y pueden identificarlas para que hagan ese ejercicio y esa autorreflexión. Y el cuarto paso, que es el último, es una petición de acción. No tiene que ser una petición de acción hacia los demás, en este caso porque estamos hablando hoy de comunicación interna. Es una petición de acción hacia ti mismo. ¿Qué tú quieres luego de reflexionar? Luego de pensar, observaste el suceso, observaste ese pensamiento que cruzó por tu mente. ¿Cuál es el sentimiento que está detrás? ¿Qué necesitas? ¿Qué entonces tú vas a hacer al respecto? Tienes que determinar actuar sobre eso de alguna forma. Y está en ti. Básicamente, cuando se trata de la comunicación interna, está en uno mismo. Y esa es la responsabilidad que tenemos, grande, pero está en uno.
Sí, oye, se me ocurre como ejemplo, estoy irritada porque estoy cansada y no me sale bien esto que estoy haciendo y entonces ya me estoy casi diciendo hasta bruta porque no sé bregar con esto y en este momento sería parar, identificar qué es lo que me estoy diciendo bruta, en serio, porque no me salió darle al botón aquí donde se suponía, porque no me acordé realmente. Eso sería como ese primer paso. ¿Cómo me estoy sintiendo? Entonces es el segundo, ¿verdad? Ya Sí, dijiste. ¿Cómo me estoy sintiendo? Estoy irritada, pero estoy irritada porque le estoy dando vuelta. Ah, estoy cansada. Ahí está la necesidad. ahí está. Estoy cansada porque, es que anoche prácticamente no dormí. Que entonces viene el pedido de acción. Necesito descansar. ¿Cuándo me voy a dar ese descanso? Pues voy a finalizar esto que estoy haciendo y voy a descansar. O esto que estoy haciendo no lo puedo terminar, no lo puedo dejar de hacer en este momento. Pues al menos el entenderlo me dice, ok, lo vamos a hacer, ¿verdad? Me lo digo yo a mí misma, lo voy a hacer tan pronto finalice esto. Puedo tomarme unos 5 minutitos y cuando termine de hacer lo que tengo que hacer, entonces voy y me doy ese merecido descanso. Quise dar ese ejemplo porque a mí me funciona como los ejemplos para llevarlo como a lo práctico, porque realmente es algo que podemos hacer en cuestión de minutitos, como lo acabamos de hacer aquí. Lleva práctica, pero se puede hacer. Estoy bien molesta, ¿por qué estoy molesta? Estoy molesta, no dije tal cosa, ok, sí, ya descubrí que estoy molesta, pero ¿por qué? Es que tengo hambre, ¿por qué? No almorcé, voy y busco un snack, si es que no puedo ir a almorzar, a cenar. Es un ejemplo práctico de cómo darnos esa llamada a la acción y darnos la respuesta a esa necesidad que tenemos. Que en este caso, pues son ejemplos simples los que he visto, que son ejemplos de necesidades básicas, pero así mismo en cada uno de los niveles de nuestras necesidades, pues lo podemos ir atendiendo, ¿verdad? Solo que para Sí. hacerlo simple, escogí también un ejemplo que podamos tomarlo de forma rápida. No, y yo creo que está fabuloso el tener ejemplos, ayuda mucho a las personas para que nos están escuchando puedan aplicarlo. Y esto se aplica en todos los escenarios, como dijiste, Sara, en las cosas más básicas, en nuestras necesidades más básicas y en las necesidades más complejas. Y yo creo que dijiste algo muy importante que yo quiero reforzar, que la comunicación no violenta también promueve, y es pausar. Vivimos en una sociedad bien ajorada y bien ajetreada, donde estamos constantemente en modo de producción acelerado, constantemente tenemos que estar, que hay una imagen de que tenemos que estar constantemente haciendo, cuando a veces la pausa es hacer también. Y es Sí, hacer un trabajo interno muy importante que todos necesitamos hacer, porque dependemos de ese trabajo interno, si no nos desgastamos, si no nos dan enfermedades, como les mencioné al principio de la conversación acerca de los estudios que hablan de nuestra salud. Así que esto es un asunto muy serio, muy sí, importante y es necesario que empecemos a aplicarlo desde ya, en la cotidianidad. No puedes esperar a tener, no, esto yo lo aplico, no, 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 hay que aplicarlo desde ya, en el día a día, en esas conversaciones que tenemos constantemente con nosotros, que somos con los que estamos 24/7. exacto. Y la persona más importante de nuestra vida, porque nosotros vamos a estar con nosotros mismos hasta el último respiro, ¿verdad? Todas las demás personas nos van a acompañar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar con nosotros mismos hasta el último momento. Y qué bueno sería que en cada momento de nuestra vida nos podamos acompañar a nosotros mismos de una forma compasiva, amorosa, respetuosa. Y esa estrategia que lleva a la comunicación no violenta me parece muy útil y fácil de aplicar en el día a día, así que me parece grandioso y muy, muy beneficioso que haya podido incluirlo y compartirlo con nosotras hoy aquí en este espacio. Anet, este espacio es tuyo, si hay algo más que tú quieres compartir con nosotros, algún mensaje adicional que nos quieres decir.
tuya. Pues yo aprovecho así, quiero aprovechar porque va de la mano y creo que lo comentamos, el concepto de ser asertivo, que hay Sí, gente que lo escucha, pero no necesariamente lo comprenden bien y yo quiero aclararlo para beneficio de los que nos escuchan. claro Está que bien de la mano con lo que es la no violencia, pero es un poquito más profundo el aspecto de definirlo. La asertividad es estar en un balance, en un equilibrio, en un punto medio, donde nosotros podemos expresarnos constantemente y es una expresión que ocurre hacia nosotros mismos también, que es el tema de hoy, una conexión sí. con uno mismo, que es saludable, que es efectiva, que es honesta, que es transparente, ¿verdad? Que fomenta el respeto hacia nosotros mismos. Y es no ser pasivos ni ser agresivos. Es lo contrario a esos dos extremos. Cuando tú eres pasivo incluso hacia ti, dejas de pasar cosas, dejas las Claro, cosas pasar y las ves como si fuera una película que está pasando frente a ti y no tomas acción. sí, Por, definitivamente. por el contrario, si eres agresivo, entonces tienes una comunicación que es violenta hacia ti, utilizas palabras que son agresivas hacia ti y es contraproducente. Así que la asertividad, que es el punto medio entre ser pasivo y agresivo, yo creo que va bien de la mano con el tema de la comunicación no violenta y yo creo que es bien importante aplicárnoslo con una mirada hacia nosotros mismos, porque es importante ser asertivos hacia los demás, definitivamente, pero a veces no lo somos hacia nosotros mismos, que es el tema que tú traes hoy, y es bien Definitivamente. importante, sí, Definitivamente, porque cuando somos demasiado agresivos, entonces podemos ser violentos desde esa energía tan intensa, pero igualmente cuando somos muy pasivos, entonces podemos ser negligentes con nosotros mismos. Entonces, la asertividad es ese punto de encuentro donde utilizamos la, el espacio pasivo o agresivo según la situación lo amerita. Pues si estoy haciendo ejercicio y quiero estar súper activa, pues no voy a estar haciendo los ejercicios así, ¿verdad? Y requiere como que esta actitud. Vamos, para adelante. Y entonces la agresividad no necesariamente tiene que ser violenta. La agresividad claro, puede ser ese impulso, ese drive, como dicen, ¿verdad? Como en inglés, ese impulso a lograr, a hacer. Y es valioso darse el espacio de vivir el proceso interno de evaluar cuándo, en qué momento, dónde, porque es un camino que no es recto necesariamente. Es saber aplicar el espacio pasivo o violento en el momento que corresponde. Eso es ser asertivo. Para mí eso es ser asertivo, saber aplicar la medida correcta en el momento correcto en nuestra comunicación. Tú me dirás, de tú eres acuerdo, experta. sí, no, de acuerdo contigo. A mí me gusta la analogía y la he dicho, la dije en los talleres de la comunicación como una oportunidad de tender puentes que nos Sí, conectan con nosotros mismos o con los demás, o que crean barreras, murallas que nos distancian. Y yo creo que todo lo que hemos hablado en este espacio realmente ha sido para beneficio de muchas personas porque es para beneficio de uno mismo. Y como tú claro. bien dijiste, nosotros estamos con nosotros todo el tiempo, somos la persona más importante con la que debemos de comunicarnos efectivamente. Para poder hacerlo con los demás tenemos que comunicarnos efectivamente con nosotros mismos, definitivamente. Y hay que reflexionar constantemente cómo queremos comunicarnos con nosotros, qué nos decimos, por qué nos hablamos así. Hay que hacernos esas preguntas que son las preguntas básicas del periodismo. ¿Quién dijo qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Constantemente a nosotros mismos y llevar ese diario como el que tú llevas para nosotros identificar en dónde es que podemos mejorar, qué momentos pueden ser momentos, como tú bien dijiste ahorita, una necesidad fisiológica, cuando tenemos hambre, cómo nos comportamos con nosotros. Pues a todo el mundo le pasa de alguna forma u otra que si tiene hambre, pues no está en sí mismo,
porque el hambre le nubla el pensamiento muchas veces. Ajá. Y es identificar entonces cuál es esa necesidad que estoy sintiendo. Y llevar un diario es una estrategia muy efectiva porque nos ayuda a ir documentando poco a poco cómo vamos cambiando, sobre todo si queremos hacer un cambio, que yo creo que es lo importante, que la gente reconozca que quieren hacer un cambio en sus vidas. Y a partir de estas herramientas que están disponibles, que son gratuitas, que podemos seguir explorándolas y buscando información en la internet, descubrir el potencial que tenemos y está en nosotros. Claro que sí, es clave eso que has dicho, porque el primer paso, ¿verdad?, es reconocer si queremos hacer un cambio. Muchas veces cuando decidimos hacer el espacio para autoobservarnos, para escucharnos, es porque hay algo que aún sin hacer este proceso de análisis, hay algo que nos está diciendo, hay algo que no me gusta. Es como una señal, es una banderita de alerta que se levanta y está pidiendo atención. Entonces, esa señal que para mí en ocasiones la llamo intuición, la llamo de muchas formas, pienso que es como ese llamado de nuestra esencia, de lo que realmente somos. Si quieres explorar y te está diciendo, quiero que me atiendas, hay algo que está pasando o hay algo que me está molestando y quiero que me atiendas. Entonces, si podemos reconocer eso, es un paso adelante. Entonces, darnos el espacio para reconocer qué es eso que queremos cambiar, de dónde viene. Ya en sí mismo son grandes pasos, son bien profundos. Y como dice, hay herramientas gratuitas aquí disponibles. Aquí tenemos ya una hora conversando acerca de la comunicación interna y de herramientas que van a quedar aquí en récord para tu comunidad, para la mía, para todas las que queramos invitar a que lo vean. Y fuera de aquí, el nombre del el doctor, el que mencionaste de la comunicación no violenta, pueden buscarlo en Google, en YouTube, en donde sea, buscar si tiene libros, buscar más información acerca de él. Es que es tan fácil como comunicación no violenta. Y los recursos van a aparecer. Y si queremos más, porque lo sentimos que lo necesitamos, pues entonces buscar ese acompañamiento, buscar esa contención, para entonces trabajar más profundamente en eso que estamos identificando. Definitivamente, yo creo que la gente tiene que estar bien clara en que esto es un asunto de salud. Nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestra comunicación altera nuestra salud física, emocional, mental y espiritual, porque todo es base de la comunicación, es la base, la esencia de todo. Así que tenemos que seleccionar palabras y pensamientos que sean efectivos, saludables y positivos para nuestro diálogo interno, y eso va a ayudar a su vez a nuestra comunicación interna. Esa sería mi exhortación final, definitivamente. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Estoy muy feliz de esta conversación, creo que ha sido muy poderosa. Creo que abre espacios de sanación, de transformación para todo aquel que quiera, ¿verdad?, dar ese paso de caminarlo, de seguir creando la realidad que sea, ¿verdad?, comenzando con esa realidad interna que estamos viviendo a cada momento. Es un honor tenerte aquí conmigo, te lo digo una vez más. Muchísimas gracias, en balance. Gracias a todos los que han estado aquí conectados con nosotros. Es un honor también que hayan dedicado ese tiempo, una hora de su tiempo, para compartir con nosotros aquí. Igualmente, si quieren compartirlo con cualquier otra persona, va a quedar grabado en IGTV. Por lo menos aquí en Green Essentials queda grabado. No sé si yo puedo enviárselo para que tú lo tengas, y si lo quieres hacer, creo que lo podemos hacer si lo quieren. Pero igual es un recurso para seguir fomentando a ese bienestar y esa armonía que queremos generar, que queremos vivir y que merecemos. Definitivo, que lo merecemos. Ese aspecto yo creo que es el más importante, porque nosotros, nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano es ser feliz, estar en paz, ser compasivo. Esa es nuestra naturaleza. Así que tenemos que reclamarla
y tener ese poder real que tenemos en nosotros, redescubrir lo que está en nosotros realmente. Exactamente. Bueno, gracias una vez más. Te mando un beso. Pienso que es la Igualmente, primera de muchas. Siento como que es la primera de próximos encuentros. claro, cuenta con eso. Así que bueno, dejamos hasta aquí. Para todos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Tengo todavía aquí 4 ojitos pendientes, significa que todavía tenemos personas conectadas con nosotros. Es un honor. Gracias, gracias, gracias por su tiempo. Y bueno, hasta la próxima. Todos los jueves tenemos un encuentro por aquí y conversamos de diversos temas. Así que, bye. Gracias, Ana. Adiós. Gracias a ti.